Damos inicio inmediato con un informe para llevarles las noticias más destacadas de este día. En el contexto regional, los titulares son el paro de transporte en el estado Mérida, las manifestaciones de calle llevadas adelante por diferentes sectores que hacen vida en la ciudad y la posición del Partido Social Cristiano Copey en Mérida ante la situación del presidente de esa tolda política. Este viernes en la mañana se desarrolló una misa por la paz y la democracia en la iglesia San Miguel del Llano, con asistencia de diferentes representantes de la colectividad merideña. Estos son momentos, son oportunidades en los cuales todos, de manera cívica, de manera constitucional, tenemos que colaborar para que se restablezca el hilo constitucional. La celebración eucarística llama a la defensa de la democracia y la participación de todos los feligreses en esta labor, a la que se suma la Universidad de los Andes. A pesar de que está en asueto, está en alerta, está evaluando permanentemente lo que está ocurriendo, no solo en la ciudad, en el país. El Consejo Universitario ha sido declarado en sesión permanente, por lo tanto puede haber un Consejo Universitario en cualquier momento, en cualquier día santo. Lo que sí es cierto es que aquí está el rector, está todo el equipo de trabajo, está toda la universidad atenta, está dispuesta a colaborar en lo que sea necesario. Llaman a mantenerse en la lucha de manera pacífica y constitucional, en lo que señalan tiene que ver con la recuperación de la democracia. Todos los ciudadanos debemos ser protagonistas de manera pacífica, pero la defensa y los derechos que da la Constitución puede ser respetado y que todo se haga de forma pacífica y que ese lenguaje, tanto verbal como en los hechos, que lo único que provoca es violencia, debe ser desterrado, rechazado y que sea precisamente esa fuerza de todo el pueblo que lo que quiere es vivir en paz, la que borre de nosotros toda esta nube, digamos, de violencia, de extorsión, de represión, que lo único que trae consigo es lágrimas, dolor y muerte. Piden que cada uno de los actos de la Semana Santa sirvan para llevar al país un futuro mejor en solidaridad y desarrollo. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. Dirigente del partido político 20 Venezuela rechaza las acusaciones en su contra por parte del director de la policía en Mérida, quien la señala de ser responsable de los hechos de violencia generados en la Avenida de las Américas. Es lamentable que un funcionario público de ese nivel se preste para mentir, para difamar a un ciudadano venezolano que se encuentra en la calle junto a miles de venezolanos luchando por la libertad de Venezuela. Lo que ha ocurrido en Venezuela ha sido la formalización de la dictadura que ya venía sucediendo en el país y que ha llenado al país de miseria, de dolor y de mucha tristeza, de separación a la familia venezolana. Lamentablemente, el señor Sánchez Cuellar se presta para difamar a un ciudadano decente, pero los merideños me conocen, los merideños conocen la lucha cívica, la lucha democrática que ha llevado adelante 20 Venezuela y que no va a descansar, porque el país que nosotros soñamos, el país que los venezolanos nos merecemos, lo vamos a construir. Desde el Partido Social Cristiano Copey respaldan las acciones que ha emprendido la embajada chilena en respaldo al presidente de la Tolda Verde. Además, rechazan las agresiones cometidas por parte de los cuerpos de seguridad con los sectores residenciales que protestan contra el gobierno. Desde la Tolda Verde acusan al gobierno de terrorismo al atacar a los dirigentes de oposición y no resolver los problemas del país. Manifiestan que solo los enfrentan con mentiras. En el día de ayer fue dado el asilo a través de la Embajada de Chile del presidente nacional de Copey, Roberto Enrique, quien en días posteriores tendrá que el gobierno darle la salida para Chile. Recordemos que Roberto Enrique es vicepresidente de la ODCA, que es la Organización Demócrata Cristiana de América Latina, pero además Roberto Enrique es parte de la democracia cristiana internacional y como demócrata que es, pues está luchando por Venezuela. Y si luchar por un país, por su libertad y por su democracia es un delito, pues nos tendrán que meter preso a todos los venezolanos. Señalan que el nerviosismo del gobierno es extremo y se demuestra con las acciones represivas que está tomando en contra de las comunidades que exigen los cambios políticos del país con la convocatoria de elecciones generales. Grupos armados en primera instancia quisieron introducirse en los edificios, residencias como Los Amanes, como Independencia, como Cardenal Quintero, y allí causaron algunos daños a propiedad privada, además de que hicieron algunos tiros y después, como
el postre llega la policía a tirar cientos y cientos de bombas. Me imagino que esa milmillonada que gastan en bombas deberían utilizarla en los hospitales, en las escuelas, porque bien abandonada que está la ciudad de Mérida. Piden a la población estar atenta a las acciones que se tienen para los próximos días, entre las que se encuentran las concentraciones de este sábado a partir de las 9 de la mañana en diversos puntos de la Avenida Las Américas, como el Campito, Mercado Principal, Semáforo de la Humboldt, Semáforo de la Ezio Valeri, Semáforo del Terminal y Semáforo del Viaducto Sucre. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Los representantes de la oposición invitan a transformar la Semana Santa en días de protesta y no de vacaciones, en la que se tengan conciencia de los problemas que atraviesa el país. Que sirva para renovar nuestro espíritu de lucha. Esta lucha que estamos dando es una pelea que no solamente se tiene que ganar en lo físico, en lo material, sino que también se tiene que ganar en lo espiritual, se tiene que ganar moralmente. Por eso es que estas actividades que tenemos en la Semana Mayor tienen que servir para fortalecernos y para darnos muchísimas más fuerzas para pelear. También tenemos que cada actividad de Semana Santa volverlo una actividad de protesta pacífica, simbólica, pero bastante contundente. Por eso es que nosotros los invitamos a que en este Vía Crucis de la Montaña vayamos identificados con nuestras gorras blancas, con nuestras franelas blancas, con nuestras gorras tricolor, con nuestras banderas de Venezuela, que vayamos llevando símbolos de protesta, pero también de fe. Que en cada procesión que nosotros vayamos con nuestra bandera, vayamos con nuestro cartel, que en cada actividad religiosa que nosotros asistamos, gritemos nuestras consignas, que sirva para fortalecernos nuestro espíritu y que esta semana no pase sin hacer nada, que no le demos ese gusto a Nicolás Maduro, que pretende que el hambre de los venezolanos se va a acabar por una semana de asueto. Estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de los Andes protestaron por la inseguridad y la violencia que azota a los venezolanos. Fue una manera diferente de protestar por uno de los principales problemas del país. Fue realizando una representación del llanto de Venezuela por la pérdida de sus hijos con un recorrido por el centro de la ciudad entonando el himno nacional. Estamos aquí porque estamos cansados de tanta represión, de tanto daño y bueno, queremos aportar nuestro grano de arena a esta lucha por nuestro país, nuestra democracia, nuestra libertad. Esta performance, esta intervención, queremos referirnos a un entierro. Estamos enterrando todos los sueños que tenemos los venezolanos porque se nos han cortado las alas, se nos han cortado las puertas a tanta libertad. Con esto lo que queremos es ver también la reacción de la gente, si se suman, tenemos muchas expectativas. Toda esta semana vamos a hacer varias actividades para hacernos sentir. Entonces, bueno, comenzamos hoy aquí en la concentración, bajaremos por todo el centro y llegaremos al rectorado. Piden a los merideños sumarse de manera pacífica a los reclamos al gobierno y ellos son una muestra de las acciones que se pueden hacer para expresar las inquietudes. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El jefe de Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes responde a las solicitudes de estudiantes y de las autoridades, indicando que se están cumpliendo con los reglamentos de evaluación. El lunes, estudiantes de la Cátedra de Fisiología de Medicina se presentaron en el rectorado para pedir solución a lo que consideran son problemas con la evaluación de esta materia, razón por la que el jefe del departamento solicitó su derecho a réplica. La respuesta a las estudiantes es que el Departamento de Fisiología no quiere cambiar el plan de evaluación. Los que quieren cambiar el plan de evaluación son ustedes. El Departamento de Fisiología, firme en el reglamento de evaluación, en su artículo número 8, donde expresa, si usted puede, se verá allí en cámara. El profesor de la asignatura debe presentar en el programa correspondiente al inicio del periodo lectivo el plan de evaluación respectivo que contemplará todas las evaluaciones correspondientes indicando las fechas tentativas y las modalidades empleadas. Esto fue cumplido por el Departamento de Fisiología. Al respecto le quiero informar que llevan 12 semanas efectivas de clase. 12 semanas no son 5 meses. Tienen que calcular, multiplicar 12 semanas por 7 días y dividirlo por el promedio de que dura un mes, que son 30 días. Eso es lo que llevan de clase. Eso da aproximadamente 2,8 meses efectivos de clase. Indica que no se ha cumplido con la materia correspondiente a la evaluación de los alumnos. También señala que está cumpliendo con el Estatuto del Personal Docente e Investigación de la Universidad de los Andes. La universidad no se basa en imposiciones, se basa en el estamento legal. El Consejo de Facultad quiere imponerle al Departamento de Fisiología
un plan de evaluación que no lo aprobó el departamento. Y es así como el decano se refiere al departamento de fisiología, colocando cartas las cuales consideramos impositivas y amenazantes, no propias de un organismo académico. Presentó una carta en la que indican se apegan al reglamento y las leyes que rigen la evaluación de los estudiantes. Además, rechazan la comisión que fue nombrada para estudiar el asunto. Nosotros no queremos comisiones delegadas, porque esto parece un club de amigos. Un club de amigos en el cual ha tomado posiciones contrarias al departamento de fisiología. Está en desacuerdo con la manera de evaluación que le indican desde el Consejo de Facultad de Escuela y desde el decanato. El departamento de fisiología, en su plan de evaluación, tiene estipulado presentar 3 exámenes parciales, los cuales están contenidos dentro de esos exámenes parciales hay 2 exámenes de desarrollo corto, los cuales tienen una ponderación dentro del parcial. Es decir, que el número total de exámenes que a los estudiantes se les va a hacer son 9, apartando, por supuesto, el examen final. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. La Corporación de Salud del Estado Mérida ejecutará un plan operativo con motivo de prevenir las enfermedades infectocontagiosas que suelen aumentar en Semana Santa. En este proceso vacacional nosotros intensificamos la vigilancia epidemiológica, tenemos equipos operativos de guardia donde estaremos pendientes de enfermedades que tradicionalmente pueden darse en momentos vacacionales como este, que se trata de enfermedades transmitidas por alimentos. Estamos trabajando en relación directa con el SAC, con equipos de ellos también a disponibilidad para abordar cualquier brote que se pueda presentar. Sobre todo ahorita estamos en la vigilancia con la yuca amarga, el consumo de ese tipo de tubérculos, y es propicia la semana para el consumo de pescado y eso, y entonces también tenemos que estar alerta porque algunas veces se dan brotes por estos alimentos mal almacenados o con fechas que han pasado su tiempo. La principal área de epidemiología merideña está en alerta para que no sea propagada enfermedades como la difteria y la fiebre amarilla. De igual forma, Segovia se refirió a cómo se está tratando el presunto caso de difteria que se presentó en el Hospital Universitario de los Andes. Los mantenemos como casos sospechosos para difteria. El caso que está allá ha evolucionado muy bien, todavía ellos tienen que permanecer hospitalizados unos días más, se habla de un promedio de 14 días recibiendo un antibiótico, pero el resultado de la muestra del Instituto Nacional de Higiene todavía no nos ha llegado y no nos han confirmado si la muestra ha salido negativa o ha salido positiva. Enfatizó que para este cuadro no se está realizando vacunación masiva, solamente para las personas que lo ameriten. Por otra parte, dio a conocer los síntomas que un paciente difterico puede presentar. Dolor intenso de garganta, por lo general son dolores tan fuertes, una faringoamigdalitis tan fuerte que la persona no puede abrir la boca, no puede hablar, no puede ni siquiera consumir nada, ni siquiera agua, lo cual amerita, por supuesto, hospitalización. Finalmente informó que para los pacientes que presenten esta sintomatología no acudan a los CDI, pueden dirigirse solamente a los ambulatorios donde existen puntos de control para la vacunación. María París Angulo, pasante única, ULA Informa. El Instituto Autónomo Municipal para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos del municipio Libertador inauguró a principios de abril una taquilla de pago en Garzón, en la Avenida de las Américas, para poder agilizar la cancelación de dicho servicio. Una taquilla en el Garzón para hacer el servicio mucho más fácil a toda la colectividad merideña. Tiene un horario de 8 a 4 de la tarde y corrido. Tenemos punto de venta, podemos recibir efectivo. También nos hacemos un llamado a la colectividad merideña, pues a la conciencia ambiental, de que respeten los horarios del servicio de recolección y que la basura, pues efectivamente no es en medio de la isla, es al lado de su casa. Por favor, no molesten a los vecinos ni al comerciante que efectivamente se ve perjudicado con la fachada de su comercio. Concluyó informando que se está haciendo la gestión para los horarios de recolección en la época de Semana Santa. María París Angulo, pasante única, ULA Informa.
El Instituto Municipal de la Vivienda del municipio Libertador entregó créditos a las asociaciones de artesanos para fomentar su desarrollo. Apoyando y fortaleciendo la economía municipal y por supuesto los emprendedores merideños, hoy viernes 7 de abril tendremos una entrega de un crédito de 800.000 bolívares para la Asociación de Artesanos del Estado Mérida. En otro orden de ideas, informó acerca de la Expoferia Artesanal de Semana Santa que inició este viernes 7 de abril y finaliza el próximo 16 de abril. Invitamos a todos los merideños a que participen en estas actividades, por supuesto, para que vean el talento merideño, para que vean el talento de los artesanos merideños, que por supuesto desde la Alcaldía de Libertador los estamos apoyando. María París Angulo, pasante única, ULA informa. En los medios de comunicación nacional, la inhabilitación política a Capriles Radonsky, las incidencias sobre el fallecimiento del joven de 19 años de edad en el estado Miranda y la clausura simbólica de la Defensoría del Pueblo en Caracas son las principales informaciones. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, fue inhabilitado políticamente. La información la suministró el líder de Primero Justicia a través de su cuenta Twitter, indicando que la inhabilitación es por 15 años. Es de recordar que en días pasados el gobernador señaló que la Contraloría le había impuesto una multa de 40.000 bolívares por haber reconducido el presupuesto de Miranda, y aunque dijo que introduciría un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que se le quería inhabilitar. También anunció que estará informando sobre las acciones que tomará al respecto. Mari Fátima Rivas, ULA informa. Un joven falleció la noche del 6 de abril en el sector Montaña Alta, ubicado en el municipio Carrizal del estado Miranda. Durante una protesta que se realizaba, se pudo conocer que ya la Fiscalía inició las investigaciones del caso. Su nombre es Jairo Ortiz, de 19 años de edad. Murió luego de recibir un disparo en el pecho. Se pudo conocer a través de medios de comunicación nacionales que en horas de la tarde del pasado 6 de abril salió de su casa para protestar en contra de las últimas acciones del gobierno nacional, en medio de la movilización que horas antes se realizó en la ciudad capital. Cursaba estudios de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio. Tenía planeado vivir en Colombia y habría solicitado una carta de residencia para mudarse a finales de junio. La familia del joven se encontraba fuera de Venezuela. Este lamentable suceso causó revuelo en todo el país. Según información difundida por personas presentes en el lugar, la detonación que impactó al joven provenía del lado de la Guardia Nacional Bolivariana. Según se conoció, entre los estruendos de las detonaciones y los gritos, el cuerpo de Ortiz cayó inerte junto a la panadería donde estaba protestando. Quienes se encontraban con él lo trasladaron al Centro Médico Docente Los Altos, donde llegó sin signos vitales, pese a los fallidos intentos de reanimarlo. La bala había perforado el corazón. Las voces que se alzaron en contra de esta nueva víctima de las represiones no se hicieron esperar, no solo en Venezuela, sino también en el mundo. La primera dama de Carrizal, Clara Mirabal, alzó su voz exigiendo que se investigue a fondo el homicidio. La oposición, iniciando por María Corina Machado, repudió y rechazó el hecho alzando su grito de «Ya basta». Y para mayor sorpresa, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, escribió a través de su cuenta de Twitter que condenaba y lamentaba la muerte de Jairo. Mientras que, por su parte, el presidente de la República aseguró que estos actos violentos son productos de la oposición, que busca un golpe de Estado, amenazándola con buscarlos a todos, asegurando que están identificados y que uno por uno van a caer. Para muchos, ya cayó Jairo con un tiro en el pecho. Mari Fátima Rivas, ULA informa. Diputados de la Asamblea Nacional clausuraron simbólicamente la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas. Destacaron los diputados que se encontraban allí en la sede de la Defensoría para exigirle que cumpla el rol que le corresponde. Destacó el diputado Juan Andrés Mejías que precisamente la intención que tenían en los últimos días era llegar hasta allí. Puntualizó: dicen que somos violentos,
Dicen que venimos aquí a crear desastre y aquí estamos, simplemente con nuestra voz, con la Constitución, con la necesidad de exigir justicia, de exigir que el defensor haga su trabajo. Como no lo está haciendo y como en lugar de estar defendiendo al pueblo está defendiendo al gobierno, hoy decidimos clausurar simbólicamente esta sede. Por su parte, el diputado Stalin González escribió en su cuenta de Twitter que improcedente es tener a un defensor del gobierno de Maduro y del TCJ y no del pueblo. Mientras tanto, Miguel Pizarro precisó que la Defensoría del Pueblo se ha puesto del lado del golpe de Estado. Hoy los madrugamos, informó. Seguimos protestando por el futuro de todos. Mari Fátima Rivas, ULI Informa. La liquidación de divisas bajó más del 40% en el primer trimestre del año, afectando la recuperación de la economía en el país. Debido a las restricciones que existen en la liquidación de divisas, el panorama para una mejora económica del país no luce positivo. El economista Asdrúbal Oliveros indicó que el recorte se mantiene con el sector privado. Aseguró que al cierre del primer trimestre hubo un descenso en la liquidación de un 44% en comparación con el mismo periodo en el 2016. Solo en el mes de marzo se liquidaron por los mecanismos cambiarios vigentes DIPRO y DICOM $7 millones por día. Dijo que ese es el monto más bajo en los últimos 15 meses. Todo lo que se liquidó en marzo es menos de lo que se liquidaba por día en junio de 2014, cuando se liquidaban $160 millones por mes. La caída en la liquidación de divisas afecta a las importaciones. En los primeros 2 meses del año hubo una caída interanual de 29%, indicó Oliveros. El economista apuntó que el último trimestre del año también será muy difícil para el flujo de caja, porque hay que hacer un segundo pago importante de deuda en octubre y noviembre. A su regreso al país, luego de haber representado a Venezuela en la reunión interparlamentaria de Ginebra, Delsa Solórzano denunció que fue amenazada. La diputada Delsa Solórzano denunció este jueves a través de su cuenta de Twitter que fue retenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por aproximadamente 1 hora. Señaló haber sido amenazada por los efectivos que se identificaron como Alexis González y Javier García. La parlamentaria arribó al país procedente de Ginebra, Suiza, tras participar en una reunión de la Unión Interparlamentaria en representación de Venezuela, exponiendo la defensa de los derechos humanos y la Asamblea Nacional. Denunció haber sido rodeada por funcionarios de la GNB que amenazaron con arrebatarle el teléfono y la obligaron a abrir su maleta. Agregó que posteriormente le dijeron se hubiera quedado por allá. La próxima vez no la dejo entrar y cuídese que no sabe lo que le puede pasar, escribió la diputada en la red social. Asimismo, agregó que los funcionarios actuaban bajo órdenes del SEBIN, de acuerdo al testimonio de los mismos. En nuestra sección Internacionales, sobre Venezuela destacan las reuniones de Julio Borges con organismos internacionales, mientras que en otros países del mundo destacan el bombardeo a Siria por parte de Estados Unidos, las elecciones en Ecuador y la tragedia de Mocoa. Luis Almagro, secretario general de la OEA, exigió al gobierno venezolano el cese de lo que califica como una fuerte represión. Publica la OEA en su página web. Almagro instó al gobierno de Venezuela a cesar el uso de la violencia y de otras herramientas de represión en contra de manifestantes opositores que protestan pacíficamente en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en su país. El secretario hizo también referencia a la responsabilidad de los militares en este momento. Se trata de un autoritarismo que se escuda en las Fuerzas Armadas, que lejos de actuar con las fuerzas del orden, actúan con las fuerzas de la represión. La protesta pacífica y el derecho a la libertad de reunión pacífica son derechos universales que debe respetar cualquier gobierno, especialmente los gobiernos democráticos, afirmó. Y añadió, esto revela nuevamente que en Venezuela no existe Estado de Derecho y que se violan metódicamente los derechos humanos. Instó a los responsables políticos que gobiernan el país a deponer su actitud represiva que solo puede conducir a más aplastamiento de libertades y a situaciones de mayor dolor y duelo. El líder de la OEA agregó que resulta absolutamente necesario, bajo sus obligaciones políticas, morales y jurídicas, tanto a nivel interno como internacional, que el régimen venezolano cese inmediatamente todo acto de represión, violatorio de derechos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos civiles que responden al oficialismo en Venezuela. Puntualizó.
Hoy me veo obligado a advertir al gobierno de Venezuela que los demócratas del continente no aceptaremos pagar con sangre venezolana las deudas de democracia, libertades, prosperidad, constitución y derechos que sus gobernantes han contraído a costillas del pueblo, concluyó el secretario general de la OEA, al tiempo de hacer un nuevo llamado a elecciones, el único camino, considera, para que Venezuela tenga un gobierno legítimo, surgido del único soberano, el pueblo. Mari Fátima Rivas, UL informa. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sostuvo una reunión con Luis Almagro para analizar la crisis venezolana. Mira, lo más importante es intercambiar todo lo que está sucediendo en la crisis venezolana, una crisis que no es solamente política, que ya de por sí es muy grave, sino es una crisis humanitaria que ya va más allá del problema político, que ya es explosivo en Venezuela. Importante también mandar un mensaje claro a la comunidad internacional que estas correcciones, entre comillas, que ha hecho el tribunal venezolano no corrigen nada, todo lo contrario. Lo que hacen es agravar la situación de golpe de Estado en Venezuela, lo que hacen es otorgarle todo el poder a Nicolás Maduro para seguir haciendo lo que le da la gana con el petróleo, con los contratos, con la política, con las reformas legales, y es importante que el mundo entero sepa que estas correcciones lo que han hecho es más bien hacer aún peor la crisis democrática y el golpe de Estado en Venezuela. En este momento los venezolanos marchan por sus derechos en Venezuela y al mismo tiempo la comunidad internacional acompaña este llamado a elecciones, a libertad, a que la Constitución sea la que reine y gobierne en Venezuela. Se agrava en la medida en que después de toda esta reacción internacional, donde de manera unánime el mundo entero se ha pronunciado, donde todos los países de la Organización de Estados Americanos han tenido una preocupación completa, han llamado a elecciones en el país y sin embargo la respuesta del gobierno es sentarse en una misma silla el presidente Maduro y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia a recomponer entre ellos la sentencia, simplemente maquillando a un muerto y poniendo una sentencia que al final le sigue dando todos los poderes de la Constitución a lo que es el poder de Maduro y el poder de la Sala Constitucional y anulando todo el poder de una asamblea que fue electa por 14 millones de venezolanos. También en el Congreso de Estados Unidos, Julio Borges expuso la situación venezolana. La reunión se realizó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y estuvieron presentes el presidente de esa comisión, Bob Corker, y el senador Ben Cardin, quienes llevan la política internacional. De acuerdo a una nota de prensa, Borges indicó que los altos representantes del gobierno estadounidense tienen una visión muy clara sobre Venezuela y están preocupados por el golpe de Estado que continúa en el país. El presidente del Parlamento venezolano informó que continuará la presión en toda la región para que el gobierno venezolano regrese al marco de la Constitución, devuelva las competencias a la Asamblea Nacional, libere a los presos políticos, autorice el canal humanitario y realice elecciones. También le pedimos una condena firme al hecho de que se reprima a la gente en las marchas, a los responsables de las agresiones a los manifestantes, el comportamiento de la policía, la represión de los grupos paramilitares o colectivos armados que agreden a los venezolanos. Le pedimos la mayor presión posible frente a funcionarios que violan los derechos humanos, agregó Borges. Mari Fátima Rivas, UL informa. William Dávila Barrios aseguró que han obtenido buena receptividad en las instancias internacionales. Ha habido un giro, yo diría, de 100% a favor de la democracia venezolana a nivel internacional. Hemos obtenido avances a nivel de todos los organismos de integración regional, Consejo del Mercado Común en Mercosur, el Consejo Permanente de la OEA en sí mismo, que son 34 países, además de la Unión Interparlamentaria Mundial, congresos, parlamentos, cancillerías, de manera tal de que un avance extraordinario que pone en evidencia que la causa venezolana es una causa de la humanidad, porque es la causa de la lucha por la democracia y la libertad. Estuvimos reunidos Mario Díaz Balar, Ileana Ross, Cubero, igualmente con senadores, con otros representantes pues del Departamento de Estado, aparte pues del Congreso. Una gran preocupación existe
Y la verdad que una gran satisfacción desde el punto de vista de los resultados de la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Por lo siguiente, porque hubo saboteo para que esa reunión no se hiciera. El hecho de que se hiciera la sesión extraordinaria del Consejo Permanente ya es un avance. Y en segundo lugar, porque esta resolución que se aprobó allí da pie para que se convoque a una cumbre de cancilleres. Y por supuesto, el papel que juegan los parlamentos, en el caso, por ejemplo, de la Comisión de Política Exterior del Senado, Comisión de Política Exterior de la Cámara de Representantes aquí de los Estados Unidos, es muy importante porque hay que ejercer presión internacional, ejercer presión parlamentaria para que se produzcan nuevas elecciones en Venezuela, se liberen los presos políticos, se abra un canal humanitario en favor de la gente que se muere por falta de comida y medicina y, por supuesto, el rescate de la autonomía constitucional de la Asamblea Nacional. El artículo 21, que es el que habla de la suspensión o exclusión, es consecuencia del 20. En este momento se está desarrollando el artículo 20 de la Carta, es decir, proceso de gestiones diplomáticas, misiones, buenos oficios, cumbres de cancilleres. ¿Quién es el que tiene en la mano para que eso no suceda? Para que no se diera la exclusión. Maduro y su burocracia. Si abre elecciones, si acepta lo que ya está establecido en esas resoluciones, no habría necesidad de caer en el artículo 21. El artículo 21 es consecuencia del no cumplimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El gobierno estadounidense lanzó ataques con misiles contra Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó haber ordenado un ataque militar contra un aeródromo en Siria en respuesta al ataque químico que acabó con la vida de 80 civiles. El mandatario estadounidense aseguró en una breve comparecencia que su país no puede permitir que el presidente sirio Bashar al-Assad siga haciendo uso de armas químicas. El martes, el dictador sirio Bashar al-Assad lanzó un horrible ataque químico contra civiles inocentes. Usando un agente nervioso mortal, Assad ahogó las vidas de hombres, mujeres y niños indefensos. Fue una muerte lenta y brutal para muchos, incluso para bebés preciosos en este ataque bárbaro. Trump señaló que este interés de seguridad nacional que Estados Unidos prevenga y persuada contra la propagación y el uso de armas químicas mortales y llamó a todas las naciones civilizadas a buscar el fin de la matanza y el derramamiento de sangre en Siria. Decenas de misiles Tomahawk fueron disparados este jueves contra la base aérea de Shayrat en la ciudad siria de Homs, desde la que el gobierno estadounidense cree que partieron los aviones que ejecutaron los ataques. Guillermo Lasso presentó las pruebas de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del Ecuador. El candidato que dice haber sido perjudicado no aceptará los resultados hasta que se realice un recuento voto a voto. Tenemos que luchar. Aquellos que se acomodan rápidamente tendrán que responder ante la historia y ante su conciencia, pero aquí está un pueblo que se levanta con gallardía. ¿En qué se basan sus denuncias? Se trata, dicen, de actas sin firmas como estas, que invalidan el documento, pero que fueron tomadas en cuenta por el Consejo Nacional Electoral a pesar de estas inconsistencias. Otras aseguran que tienen firmas diferentes y en algunas actas el número total de votos está invertido. Por ejemplo, el documento de esta acta en particular muestra que el candidato Lasso obtuvo 86 votos, cuando aseguran que en realidad obtuvo 184. Se produjo un blackout en el acceso a la página web del Consejo Nacional Electoral, que duró 20 minutos, y cuando devolvieron el acceso a la página, ya estaban escrutados el 90% de los votos. En total, el partido Creo, que representa a la oposición en Ecuador, dicen que están detectadas 1.795 actas con irregularidades, lo que representa 592.350 votos. Los resultados oficiales, irreversibles. El presidente del Consejo Nacional Electoral rechazó hoy las acusaciones de fraude. Y Lenín Moreno, el presidente electo, dice que un recuento no le preocupa. No me preocupa, Patricia. El señor candidato opositor está ejerciendo su derecho a impugnar las actas. Pero recordemos que la candidatura de oposición tenía un representante en todas las juntas. Mientras el Consejo Nacional Electoral estudia la impugnación, en las calles de Ecuador se respira un aire tenso, entre quienes celebran un triunfo y los que denuncian un fraude. Ya son más de 300 los fallecidos en la tragedia de Mocoa, en Colombia. Más de 500 piscinas se hubiesen podido llenar con el agua de la avalancha que sepultó los 17 vecindarios en la ciudad de Mocoa, en el Putumayo colombiano. Desde
el aire se puede apreciar la magnitud del deslave, y en estos puntos en donde el cauce del río parece ensancharse, solo se ven pequeñas manchas que en algún momento fueron casas. Las piedras no estaban ahí. En tierra, el mismo punto deja ver el tamaño de las rocas, y los pocos pobladores que aún quedan en el sitio presumen que debajo de ellas todavía debe haber cuerpos sin vida que no se alcanzaron a salvar. El lodo ha entrado y los ha sacado y se los ha llevado. Entonces eso se dificulta para encontrarlos. Son miles de rocas que se fueron desprendiendo de las montañas. Las partes claras que se ven en el sobrevuelo eran verdes y se vinieron abajo con toda su fuerza. En tierra, ni las máquinas logran quitarlas del camino con facilidad. Del otro lado se ve el albergue, que está en el punto más alto de la ciudad, y allí ahora se lidia con otra batalla, la de la comida. Son las 10, 11 de la mañana y nosotros no hemos recibido un vaso de chocolate, nada, estamos sin desayunar. Una donación puede convertirse en un tesoro o en un trofeo. Primero las mujeres, Las peleas por comer ya comenzaron y ahora hay quienes quieren engañar y pasarse por damnificados. Hay demasiada corrupción, porque verdaderamente los que sí necesitamos, al último no vamos a tener nada. En nuestra sección La Pregunta del Día, les consultamos: transportistas continúan en paro, exigiendo nuevamente la solución de Fontur ante la crisis del transporte público. ¿Cree que esta vez se dará respuesta? ¿Sí o no? Para el 14% sí darán respuesta y el 86% considera que no. Ha llegado el momento de despedir esta emisión. También despedirnos por esta semana que viene, ya que debemos cumplir con el asueto de Semana Santa. Pero retornaremos el 17 de abril nuevamente para continuar llevándoles las informaciones del día a día. Por supuesto, de ser necesario, les llevaremos las informaciones de su interés en el momento indicado. Lo queremos dejar con este pensamiento de Thomas Edison: el fracaso consiste en no persistir, en desanimarse después de un error, en no levantarse después de caer. En nuestro retorno estará con ustedes nuestra compañera Mari Fátima Rivas. Los invitamos también para que continúen con nuestra programación por ULA TV, al servicio de la libertad.